Afuera los motores dos tiempos. Nunca pensé en decir esto, pero claro, eso esperan hacer para dentro de algunos meses con la última moto, dos tiempos que puedes comprar 0 kilómetros. ¿Quieres saber más? Quédate en este video de vida en dos ruedas. Habrá que decirle adiós a esa configuración que demanda la mezcla nafta-aceite para nuevos modelos en carretera. Argentina, el último fabricante de la Suzuki AX100, se está tratando de actualizar con las normas de contaminación y emisiones de gases que rigen en Europa y otras partes del mundo. Y la medida, claro, incluye al famoso dos tiempos, aunque sí estará permitido para off-road y competición. La AX100 es una moto dos tiempos orientada para labores de trabajo y transporte personal. Es de la compañía japonesa Suzuki, pero su desarrollo y fabricación se hizo en India, Malasia y China. A grandes rasgos, es una moto liviana, con buena potencia, buena velocidad de punta y fácil de maniobrar. Lo que sucede con los motores de esta naturaleza es que sus emisiones no cumplen con los estándares que requieren las normas internacionales de eficiencia y sustentabilidad, a las que la Argentina deberá sumarse durante los próximos 5 años a través de un proceso paulatino. Su fabricación empezó en 1986. Fue producto de la alianza entre el gigante japonés junto con el fabricante indio TVS. Incluso fue la primera moto producida de tantas en esta alianza estratégica. De ahí también salió la TVS Suzuki Supra, una derivación similar la AX100. Después, para el año 2000, ambas marcas rompieron acuerdos y finalmente todo el proyecto pasó a manos del fabricante chino Jincheng. Esta última marca tiempo después le pondría un motor de 125 CTs al mismo chasis para lanzar así la AX125. Además, durante todo su tiempo en actividad, ha tenido diversos cambios. En la gran mayoría son mínimos, pero hacen parte de la evolución. Esta moto después de los 90s cogió un impulso muy grande en toda la región asiática. Empezó siendo la primera moto 100 lanzada en la India. Después se convirtió en el modelo más vendido en China. Seguidamente, gracias al alcance de su popularidad, llegó a Occidente y se ensambló en países como Colombia, Argentina, Brasil, para así ser distribuidas a casi toda esta región. Mientras tanto, la AX-10 todavía se fabrica a cargo Jincheng. Esta marca quedó con la patente y aquí en Latinoamérica se vende en diversos países bajo el logo de Suzuki. Es muy popular, sobre todo en Centroamérica, especialmente en República Dominicana, donde se le conoce como el Buscamoro. Es de las únicas dos tiempos que aún existen comercialmente en la actualidad. De acuerdo a su diseño, es la composición elemental de la época fines de los 80 y principios de los 90. Todas sus formas son cuadradas, desde la farola delantera, pasando por el depósito hasta el sillín trasero. No obstante, en el último modelo para Colombia, se le adaptó un depósito de diseño ovalado, dejando atrás el aspecto cuadrado. Es una moto versátil, sobre todo para el tráfico pesado en la ciudad. Es una de sus sutilezas y cualidades. Además, es una de las motos más livianas que existen de cambios. Solo marca en balanza 94 kilos e incluso sin líquidos, mucho menos, siendo más liviana que su rival directo, la RX100 de Yamaha con 105 kilos. Asimismo, la AX100 es una moto baja, con solo 78 centímetros del asiento al suelo, de manera que cualquier persona puede poner los pies en el piso sin ningún problema, añadiendo que, con esa combinación de ser baja y liviana,
se consigue un fácil control sobre esta moto. Por otro lado, el tablero es lo más sencillo que podemos encontrar en la actualidad. Es un panel donde solo muestra el velocímetro y arriba los testigos de luz, neutral y aceite, de manera que no tiene tacómetro o cuenta revoluciones, tampoco medidor de combustible ni mucho menor indicador de marcha. Los frenos son muy básicos, considerando lo pequeña que es y los años que lleva. Se trata de frenos de tambor, tanto adelante como atrás. No son la opción más segura hoy en día, por lo que hay que tener cuidado con ellos y tenerlos al día en cuanto a mantenimiento. De más está decir que conocemos que muchos de sus usuarios han optado por modificar el freno delantero y adaptar un disco y, por ende, los barrales de suspensión de otra moto para mayor seguridad en la conducción. En cuanto a la amortiguación, también es un sistema sencillo. Adelante sujeta unas horquillas telescópicas simples. Lo curioso es su diseño. Arriba del cuerpo suspensión, las horquillas están por debajo de un recubrimiento y por lo tanto no están a la vista como en cualquier moto. En la parte posterior de la Axis 100 tiene dos amortiguadores. Se pueden aprovechar para llevar elementos en la parrilla trasera, ya que estos proporcionan una buena resistencia y apenas están pensados para la ciudad. El encargado de propulsar este pequeño cohete es un monocilíndrico de 98 cc reales, con una configuración interna de 2 tiempos. Eso implica varias cosas. La primera es que estas motos requieren una mezcla de aceite con combustible. En muchos modelos, esta mezcla se hacía manualmente, pero en el caso de esta AX100 se dispuso de un compartimiento para ingresar el aceite y ya luego se combina directamente con la gasolina. Lo otro es que el sistema de combustible se emplea por carburador. A propósito, el consumo establecido en esta moto es de 27 kilómetros por litro, lo que quedaría en 100 kilómetros por galón, que junto a su capacidad de 12 litros de combustible puede llegar a ser 325 kilómetros de autonomía. En Argentina podemos comprar un ejemplar de estos por el precio, alrededor de 1.500.000 pesos más papeleo. Obviamente que es un precio estimativo, pero en tanto esté permitido comercializarse esta moto, yo que soy un fanático del 2T, aprovecharía en comprar uno. Dime qué opinas acerca de esto. Estaré atento a los comentarios. Saludos y hasta luego.